En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, política, arte y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es jueves 10 de julio del año 2025 y vamos a compartir con todos ustedes la frase del día. Tu pareja se influye en tu estado de ánimo, en tu autoestima, salud mental y hasta tu éxito. Por eso, elige bien a la persona con la que deseas pasar más tiempo. No lo minimices. Bueno, mis amores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes. Nos vamos al mundo de la diversidad sexual en su segunda parte y Home Run Derby 2025 MLB. Iniciamos formalmente con la diversidad sexual en su segunda parte y el día de hoy tenemos nuestro querido colaborador Miguel Ángel Machorro, y con Miguel Ángel Machorro vamos a tratar este tema tan interesante. Él es especialista en sexología, es psicólogo, suicidólogo, tanatólogo y más. Y con nuestro querido Miguel Ángel Machorro desde México vamos a compartir este tema tan importante, la diversidad sexual en su segunda parte. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a casa como siempre. Gracias, Cris. Es un placer saludarte como cada semana. Te agradezco mucho la invitación de poder platicar contigo, con tu auditorio, acerca de temas tabús, temas interesantes, temas que son de importancia vital en el desarrollo de todos los seres humanos, que es nuestra sexualidad, ¿no? La manera en cómo sería interesante ver la sexualidad como algo natural, porque es natural, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Realmente es muy interesante este recorrido que estamos realizando, Miguel Ángel, contigo todos los jueves, porque es una forma de nosotros derribar muchos muros, tabúes que hay en este mundo tan interesante de la sexualidad, con el objetivo de crear puentes de conocimiento. Y tú eres parte de este proyecto, Somos Controversia, Salud y mucho más. Y realmente es para mí pues un gran honor contar con tu colaboración, con tus conocimientos que cada jueves lleva luz a cada uno de nosotros en estos temas tan complejos. Gracias, Cris. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho esto, ¿no? Miguel Ángel, hoy nos vamos al mundo de la diversidad sexual en su segunda parte, pero vamos a iniciar formalmente con la definición para refrescarle la memoria a nuestros seguidores. ¿Qué es la diversidad sexual? Ok. Mira, como te había comentado la semana pasada, me encontré una definición sencilla, masticable para poderla asimilar por todos, y dice que la diversidad sexual se refiere a la variedad de orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género que existen en una sociedad,
Es decir, orientaciones e identidades que son, como su nombre lo dice, son diversos, son muchos, no solamente es limitativo al concepto que se tiene tradicional de hombre y de mujer, ¿vale? Entonces podemos hablar que no nos vamos a limitar cuando hablamos de diversidad sexual a la heterosexualidad, es decir, a la construcción de la identidad y de la orientación de hombre y mujer, sino que incluye todas las posibilidades diferentes de vivir y de expresar nuestra sexualidad, pero desde cómo yo la vivo, desde cómo yo la siento, desde cómo yo me identifico, ¿vale? Eso es fundamental. Aquí es cómo cada persona vivencia su propia sexualidad, cómo la expresa, cómo se desarrolla, cómo se relaciona, cómo labora, cómo se viste, cómo actúa, no es otra cosa más que una pequeñísima parte de lo que nosotros conocemos como la expresión diversa de la sexualidad. Yo creo que con esto podríamos empezar y a partir de acá empezar a sacar algunos detalles, algunas definiciones puntuales que nos permitan ir entendiendo más ampliamente este concepto que, como te decía la semana pasada, está de boga el concepto de diversidad sexual. Sin embargo, desde que la, eh, desde que la especie humana existe diversidad sexual. ¿Sí me explico? Y mira que si somos un poco más extensos en esto, yo te podría decir que no solamente los seres humanos tenemos diversidad sexual. Hay especies de animales, algunas especies de animales que también tienen su diversidad sexual, ¿eh? Y que es muy interesante observar esto, ¿no? Cómo se va desarrollando los patrones de comportamiento de los animales con respecto a su heterosexualidad o a su homosexualidad, ¿vale? Esto es muy, muy interesante. Y podemos empezar ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves, Cris? Excelente, me llama mucho la atención esa parte cuando te refieres a los animales y homosexualidad. ¿Tienes algún ejemplo que me puedas compartir? Claro que sí. Mira, tenemos dos ejemplos caseros, los perros y los gatos. Los perros y los gatos, dentro de su proceso de desarrollo sexual como especie, ellos también interactúan sexualmente con animales de su mismo sexo. Y esto lo podemos ver también, por ejemplo, te digo, es lo más casero que se me ocurre son los perros y los gatos, los monos, los chimpancés, los lobos, los tigres, los leones, o sea, animales grandes, animales salvajes que también llegan a hacer este tipo de interacción sexual. Es muy interesante, uno pensaría que esto solamente le corresponde al ser humano, y no, esta parte de la bisexualidad, de la heterosexualidad, es muy divergente en muchas especies, ¿no? Y pues está interesante, ¿no? ¿Cómo la ves? Bastante interesante y más aún con esa relación tan importante que has hecho con los animales. ¿Cómo se integra la orientación sexual en el mundo de la diversidad sexual, Miguel? Claro, mira, ¿cómo vamos a entender o qué vamos a entender por este concepto de, perdón, dijiste orientación, ¿verdad? Sí, ok. Este concepto de orientación sexual. A ver, aproximadamente a los 4 años, 5 años aproximadamente, yo veo a alguien y me gusta. Yo puedo ver a mi maestra y me gusta. ¿Pero qué tanto sé de sexualidad a los 4 o 5 años? Nada. Simplemente me gusta. Pero puede ser que también me guste mi maestro de educación física. O puede ser que me guste mi maestro de educación física y no me guste ninguna maestra. O puede ser que me gusten los amigos de mi papá. O puede ser que me gusten las amigas de mi mamá. O una u otra, o los dos. Y entonces, curiosamente, a esa muy temprana edad,
nuestra orientación sexual se va a empezar a definir. No es que en ese momento nosotros determinemos ser homosexuales, lesbianas o heterosexuales, no. Solamente que a esta edad es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta. Nosotros vamos a tener un patrón de comportamiento sexual desde años antes. Como platicábamos la semana pasada, y este no es mi punto de vista, no quiero que se tome como que es mi punto de vista, sino que estos son resultados que puedo recordar en ese momento sobre la ciencia, donde dicen, bueno, los hombres nacen, la homosexualidad, naces o te haces. No, la ciencia hasta ahorita ha demostrado que nacemos. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando yo llego a la edad de 4 o 5 años, lo único que hago es poder orientarme hacia lo que me gusta. Sí, no sé si me logro explicar. Y a ver, mira, te voy a poner un ejemplo. Resulta ser que las chavas de 20 años les dices, oye, ¿cuántos hijos quieres tener? Y te dice, yo, ninguno, ni me voy a casar, ni menos voy a tener hijos a los 20 años. A los 30 años estamos buscando con quién casarnos y estamos pensando cuántos hijos queremos tener. Y decimos, por lo menos uno, por lo menos uno. Ok, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿y por qué te pongo este ejemplo? Porque quiere decir que todo con el tiempo se va modificando, va generando expresiones diferentes de percepción de la vida. Y entonces, por ejemplo, antes de los 4 o 5 años, nosotros no éramos capaces de lograr generar una orientación sexual de aquello que me gusta o de aquello que me enamora. A partir de los 4 o 5 años, yo puedo sentir atracción por personas muy específicas, es decir, por hombres o por mujeres. Lo que la mayoría de la sociedad esperaría, que si yo soy un varón, me gusten las mujeres. Y lo que socialmente esperarían la gran mayoría de la sociedad es que a ti, como mujer que eres, te gusten los hombres. Pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, pues porque creemos que así debe de ser y punto. Y esto no funciona de esta manera. La naturaleza no funciona a partir de caprichos y berrinches de la gente. La naturaleza se expresa como se tiene y se quiere expresar y punto. Podemos no estar de acuerdo, pero es la naturaleza del ser humano poder tener una orientación sexual específica. ¿Sí me explicó? Entonces, a mí me gustan las mujeres, ok, me gustan las mujeres, punto. Una vez me acuerdo que me decía una maestra con la que veía yo un programa de orientación sexual y me decía, pero a ver, Miguel, ¿por qué no te gustan los hombres? Digo, pues es que no me gustan. Y me decía, es que no te gustan porque nunca has interactuado sexualmente con un hombre. Le digo, y no creo hacerlo, ¿eh? Y me dijo, es que moralmente te estás cerrando a la posible interacción y el conocimiento de algo que te puede gustar. Le digo, pues mira, más allá de que me guste o no me guste la interacción sexual con un hombre, lo que yo te puedo decir es que a mí los hombres no me atraen. Yo puedo definir sin ningún problema y decir, este hombre está guapo, sí, tiene lo suyo, tiene bonito cuerpo, se viste muy bien. De hecho, yo, por ejemplo, muchas de mis combinaciones se las copio a muchos hombres que me gusta cómo se visten. Tengo muchos amigos, los abrazo, los quiero, pero de eso a que me guste o me atraiga sexualmente o emocionalmente o eróticamente un hombre, no. Y entonces no tengo que probarlo porque me queda bien clara mi definición de mi orientación sexual. Y entonces yo siento atracción emocional, erótica y sexual hacia una persona bien específica. Y eso es lo que vamos a entender, Cris, por orientación sexual. ¿Hacia dónde oriento mis gustos?
Hablábamos la semana pasada. Imagínate una fruta, una verdura, un guisado, una comida que te gusta mucho. Ahora imagínate otra que no te gusta. La pregunta es ¿por qué no te gusta? La pregunta es ¿por qué sí te gusta? ¿Por qué una sí te gusta mucho y por qué la otra no te gusta? Y a lo mejor compartan ingredientes muy particulares, la que te gusta y no te gusta. Simplemente el resultado final no te gusta. Y es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, que la orientación sexual se empieza a despertar y se empieza a dar a partir de los 4 o 5 años. Y que posterior a eso, en la primera y segunda infancia, es muy probable, y en la primera infancia, primera parte de la adolescencia, es muy normal, es muy, digamos, no quiero utilizar la palabra normal, es muy cotidiano que los hombres y las mujeres tengan juegos homosexuales. Y no precisamente porque no estén bien definidos, sino que es parte de la acentuación de que esto es lo que a mí me gusta. Y entonces todos los hombres, todas las mujeres, en algún momento vamos a tener juegos eróticos, heterosexuales y homosexuales. Y esto es normal. Y esto así se da. Y solamente echemos un vistazo a nuestra propia historia, nuestros propios juegos con nuestros amigos, con nuestras amigas. ¿Sí me explicó? A mí me encantaba jugar a las escondidas y que me tocara mi amiga, porque sin querer nos dábamos una de besos que no veas. Y cuando me tocaba con mis amigos, no, sí, aléjate, salte de acá. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en nuestra orientación sexual, que eso es fundamental. Y entonces voy a empezar a construir patrones de lo que me va a gustar, por ejemplo, de una mujer. El color de su piel, el tipo de pelo, el tamaño de pelo, el tipo de estructura de cuerpo, el tipo de voz, la forma en cómo se viste. Voy orientando mis perfiles hacia mujeres muy específicas. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, puede haber hombres que les gusten las mujeres blancas. Habrá hombres que no, les gusten las mujeres morenas. Y esto no te hace ni más ni menos, solamente es el tipo de gusto de cosas que te gustan. Tan, tan. Mucha gente me dice, es que lo dices muy simple, pues es que yo no veo dónde sea lo complicado. Moralmente nos cuesta trabajo entender que podamos tener gustos diferentes. Pero esto se da desde nuestra moralidad. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, yo conozco muchos hombres casados con niños, con novio, y tienen novio. Y que de alguna manera se tienen que casar, ¿no? Y mujeres igual. Había un caso de una persona que lo último que hacía era que buscaba una persona que no muy cercana a nosotras para demostrarle a la familia, para mostrarle a la familia que era de que su novia, para que se tuvieran tranquilos. Y era combinado todo, él era homosexual. Y al final eso terminó, ¿tú sabes cómo? Él se suicidó. ¿Oíste? Ese fue el final. Fíjate qué final tan grave, donde pues no quiso, no pudo, no lo dejaron, porque hay que aceptar esto, no lo dejan poder expresar su sexualidad. Yo tengo un amigo que literal alquila a una de mis amigas, y porque él tiene que presentarla en su familia para Navidad, Año Nuevo, fiestas, tiene que llevar a mi amiga y según ellos están viviendo en unión libre, viven en otro estado de la República y
Pero mi amigo tienes una pareja, hombre, y es una pareja muy estable, o sea, son muy estables estos dos chavos. Uno es psiquiatra, el otro es un empresario, y son muy estables, tienen una muy hermosa relación. Sin embargo, mi amigo, cada vez que tiene que ir a sus fiestas familiares, tiene que llevar a mi amiga. Y es lamentable, ¿no? Eso es lamentable porque no hay un respeto a lo que debe de ser, ¿no? Yo conocí a un señor que cuando su hijo le dijo, mira, papá, yo soy gay y quiero presentarte a mi pareja, y quiero en una comida traer a mi pareja para que la conozcas. Y este señor le dijo, mira, a partir de este momento dejas de ser mi hijo y no quiero volver a tener ningún tipo de interacción contigo. Y entonces el tipo se lo cumplió. El chavo se enferma de SIDA, y luego le da VIH, y resulta ser que el señor, cuando llegaba a su casa y veía a su hijo en un espacio, él no entraba a ese espacio. Si él estaba, por ejemplo, el señor estaba comiendo y llegaba el hijo, el papá se paraba y se iba. Cuando el hijo muere, el papá no lo fue a ver. Perdón, cuando estuvo internado, no lo fue a ver. Cuando murió, no fue al funeral, no fue al entierro. Literalmente hubo un cese de la relación. ¿Y todo por qué? Porque muchas veces hemos llegado a pensar, dentro de nuestra ignorancia, que la homosexualidad o la diversidad sexual que se pueda presentar, por ejemplo, en mí, pueda ser contagioso. Y entonces no vaya a ser que si yo me relaciono mucho con un chavo que es homosexual, no vaya a ser que yo termine siendo homosexual. Y esto no es cierto. Esto, por supuesto, que nunca se va a dar, porque la homosexualidad, una, no es una enfermedad, y dos, por lo tanto, no es contagioso, ¿no? Es solamente un gusto. Nací con ciertos gustos, punto, se acabó, ¿vale? Y nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo y aceptarlo. Y somos hasta aversivos, somos violentos, ¿vale? A mí ha habido hombres que se me han acercado sexualmente y me han hecho proposiciones sexuales así abiertamente, y con todo respeto le digo, mira, chavo, de verdad, agradezco tu buen gusto, de verdad, trato de hacer broma en esto, le digo, mira, reconozco que te gustan las cosas buenas, por eso te fijaste en mí, pero el problema es que a mí me gustan las mujeres, amigo. Le digo, la ventaja que yo veo contigo es que tú no eres rival para mí porque no te gustan las mujeres y me las vas a dejar todas, ¿no? Pero no, amigo, no tengo por qué ser violento, nunca he sido violento con nadie, y y solamente agradezco que hayan tenido la, la fineza de decirme las cosas de la manera más sutil, sin llegar a ser violentos. Y eso se agradece, ¿no? La verdad es que eso se agradece. Más allá de si me gustan o no me gustan los hombres o las mujeres, hay que ser agradecidos con este tipo de detalles, ¿no? Y esto, Cris, esto es la orientación sexual. ¿Ves? ¿Qué piensas, Cris? Todos esos puntos tan complejos que acabas de compartir con nosotros. Como dije al principio, el objetivo siempre de este programa es crear puentes de conocimiento. Miguel Ángel, háblame acerca de este punto tan interesante, identidad de género, relacionado a este tema tan complejo, diversidad sexual. Ok, a ver, mira, cuando yo nazco, tengo un pene. Y si tengo pene, soy de sexo masculino u hombre. ¿Ok? Entonces, mi identidad de género, mi identidad sexual es que soy hombre. ¿Ok? Biológicamente soy hombre. Ahora, con respecto a mi género, no quiere decir que mi género coincida con mi sexo. ¿Y qué voy a entender por género? Género es una construcción social
que nosotros hacemos, en donde nosotros podemos determinar si mi orientación y mi identidad coinciden con mi sexo. Es decir, ¿qué voy a entender por identidad? Identidad es cómo me percibo. Ok, yo tengo pene, ¿me percibo como hombre? Sí. Entonces, ¿qué soy? Entonces tengo una identidad de género que hace que se coincida el género masculino con el sexo hombre. ¿Cómo se le conoce a esto? Se le conoce como cisgénero. Yo soy una persona cisgénero porque coinciden mi identidad mi identidad sexual y mi contenido de género. ¿Ok? Tengo una pregunta. Miguel Ángel, ¿y qué ocurre específicamente en los casos de aquellas personas que nacen con pene y con vagina al mismo tiempo? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llaman hermafroditas, pero ¿qué ocurre ahí? Explícame, porque tú me estás tirando mucha controversia en este programa. Tengo una vagina, cuéntame. A ver, se llaman, me da cómo lo dices, son personas intersexuales. Se les conoce como personas intersexuales. A las personas intersexuales son aquellas personas, a ver, recuerda esto, lo que platicábamos la semana pasada. Durante nuestras primeras 4 o 5 semanas aproximadamente de gestación, todos los seres humanos tendemos a ser mujeres. Estamos siendo construidos dentro de la matriz como mujeres. A partir de la 4ª o 5ª semana aproximadamente, vamos a hacer la diferencia. Chico, que se está riendo, tú eras mujer, para que no digan que no. Continúa, Miguel. Es que... Ay, tú tienes una pregunta aquí, busca pie. Ay, Miguel Ángel, ¿qué pregunta tienes tú aquí? Una pregunta muy controversial. Luis, tú no estás fácil esta tarde. Luis Montero, una preguntita. Saludos. ¿Se equivocó la naturaleza, Dios, al crear un hombre y una mujer? ¿Solo un hombre y una mujer? ¿Solo un hombre y una mujer? No necesitamos más. No, mira, Luis, no se necesita más. Con 2 somos suficientes. ¿Por qué? Porque tenemos variabilidad, tenemos opciones de ser y hacer cosas diferentes, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco que participes en esto. Mira, el cuerpo de la mujer es un cuerpo muchísimo más complejo que el del hombre. ¿Ok? Y entonces, se tiene que ir desarrollando poco a poco esta parte como si fuéramos mujeres, y sí podemos observar en la parte de abajo del pene, lo que pega a los testículos. Aquí vamos a ver una pequeña forma de piel, que es ahí cuando aparece el cromosoma Y, que es el cromosoma del hombre, se separa, y en el momento en que se separa, van a ser un bebé masculino. Si no se separa, van a ser un bebé femenino, o sea, mujer. ¿Sí me explico? Y a partir de ahí se empiezan a construir y redefinir partes del cuerpo específicas del hombre y partes específicas de la mujer. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, los intersexuales, como te decía hace un momento, son personas que tienen un problema o un síndrome, vamos a llamar, no vamos a utilizar la palabra problema, tienen un síndrome o una distrofia, ¿vale? En el aparato sexual, específicamente ahí. Y hay mujeres que tienen vagina y tienen un clítoris muy protuberante, que parece pene. Y hay hombres que también se les hizo la cavidad vaginal. Ok, a simple vista
no podemos determinar si son hombres o son mujeres. Y entonces tenemos que hacer un análisis de sangre para poder determinar a partir de este estudio de sangre cromosomático y de muchas cosas más que se pueden hacer de estudios en la sangre, se puede determinar si es hombre o es mujer. ¿Sí me explicó? Entonces, los intersexuales, así se les conoce, o hermafroditas, que así se les conocía, entonces, este tipo de personas van a tener una modificación hormonal y física que de alguna manera puede hacer pensar que son hombres o que son mujeres, cuando en realidad puedan ser lo contrario. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo logran generar una identidad de género si yo tengo un pene, tengo testículos y tengo cavidad vaginal? Pero resulta ser que nada más tengo la cavidad vaginal, no tengo matriz. ¿Sí me explicó? O sea, los hombres no tenemos matriz. Así de sencillo. Y por mucho que se generen operaciones para hacer modificaciones estructurales en el cuerpo, al día de hoy a ningún hombre le han logrado poner una matriz. A ningún hombre le han puesto óvulos ni ovarios. No importa el tipo de operación que les hagan, no han podido. Entonces, son hombres, biológicamente son hombres con una identidad sexual binaria o transgénero, específicamente no binaria, sí, lo dije mal, tienen una identidad transgénero. ¿Sí me explicó? Porque pueden llegar a convertirse en esta percepción que ellos tienen de sí mismos, de decir, yo soy una mujer que vivo en el cuerpo de un hombre. ¿Ok? Y hay quienes te lo ponen más dramático, que se dramatizan y dicen, soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. ¿Ok? Entonces, en el caso de los hombres y de las mujeres que tienen un síndrome donde su sistema genital tiene modificaciones estructurales importantes, a través del estudio de sangre se logra determinar si son hombres o son mujeres. Y entonces ahí podemos determinar una identidad sexual. Ahora, las personas que de alguna manera son intersexuales, ojo, no necesariamente estamos hablando de que sean heterosexuales u homosexuales o bisexuales. ¿Vale? El hecho de que yo tenga cavidad vaginal no quiere decir que por un problema de un síndrome, quiere decir que a mí me gusten los hombres. ¿No? ¿Sí me explicó? Y caso contrario para las mujeres igual. Los intersexuales mujeres, biológicamente mujeres, pueden ser o no heterosexuales u homosexuales. Y en el caso de los hombres podemos ser heterosexuales u homosexuales. No importa si somos intersexuales, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual y con nuestra identidad sexual, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí me explicó? Entonces es importante lograr esto. Ahora, la identidad de género tiene que ver específicamente a la manera en cómo me percibo, cómo me considero, cómo me veo en este cuerpo. Coincide el hecho de que yo tengo pene y me gustan las mujeres. Ok, si es así, soy una persona cisgénero. Si soy hombre, tengo pene, pero me gustan los hombres, entonces soy transgénero. ¿Vale? Ese es el nombre que se les conoce, con el que se les conoce. O sea, no hay una concordancia entre el género y el sexo. Si no hay una concordancia, son transgéneros.
si hay concordancia entre sexo y género, somos cisgéneros. Y entonces, esta es mi identidad sexual. Y entonces, con la identidad sexual va a aparecer algo bien interesante, que es la expresión de género. Y en la expresión de género, lo que yo voy a ver es la manera en cómo voy a manifestarme como varón. ¿Ok? Y voy a llamar, porque se me ocurre, solamente por eso, Cris, se me ocurre llamarme varón porque yo creo que, no creo, coincide mi sexo biológico y mi género y mi sexo de género, es decir, mi identidad y mi orientación sexual coinciden con el de hombre. Entonces, yo me voy a comportar como varón, ¿ok? Me voy a comportar como varón, voy a comprarme ropa básicamente de varón, voy a hacer actividades de varón, mis juegos van a ser al aire libre, rudos, fuertes, porque si ustedes ven a los niños varones, sus juegos son en áreas abiertas, son juegos de contacto, son juegos fuertes, son juegos violentos, y esa es una forma de expresar mi identidad, ¿sí? Controversial. ¿Pueden los niños jugar con muñecas? Sí, claro. Pero que mucha sí. gente sataniza ese punto. No, eso es de niña. Tú no puedes jugar con muñecas. Háblame aquí, porque aquí tenemos una gran controversia. Yo creo que los niños, mira, un niño puede jugar con un montón de niñas y puede jugar a la casita y carga la muñeca y vamos a jugar, yo soy el papá y tú eres la mamá y tenemos una hija y nuestra hija es una muñeca. Y tú me dices, cuida a tu niña y me das a la muñeca y me pones el zarape, el rebozo, como le llames, y yo juego y la ando haciéndole que así y todo eso y estoy jugando. ¿Y por qué estoy jugando? ¿Porque me gustan las muñecas? No, porque ahí hay comidita. ¿Sí me explicó? Y entonces alguien se robó unas galletas, alguien se robó unos dulces, y a mí lo que me interesa son las galletas, los dulces, pero ojo con esto, yo puedo jugar con las niñas y no voy a dejar de ser niño, ¿ok? No voy a dejar de comportarme como niño. Sin embargo, las niñas, imagínate una niña y 5 hermanos. Ella es el 6º hermano. Ella sí se va a comportar como niño y va a actuar como niño. O sea, no va a perder su identidad ni su orientación sexual. No, por supuesto que no. Su comportamiento, sus juegos, su forma de defenderse es de niño. Y va a ser brusca, tosca, y va a ser pesada, y va a jugar luchitas, y va a jugar box, y va a jugar golpes, y va a jugar fútbol, y va a patear. Porque la niña sí se puede mimetizar al juego de los niños, el niño no. ¿Sí me explicó? El niño puede jugar a las muñecas, pero Déjame por hacerte una comida. pregunta ahí. Vamos entonces a cambiar el escenario, porque me resultó bastante interesante ese ejemplo, Miguel, que tú acabas de compartir con nosotros. ¿Y qué ocurre en el caso específico de un niño, de un varón, pues que está rodeado de hembras por todos los lados, donde papá no está, todas son hermanas? ¿Puede esto influir de una forma u otra a que ese varón en el futuro pueda convertirse en un homosexual debido a que ha estado la vida entera rodeado de todo lo que es femenino? ¿Qué opinas? No. ¿Por qué no? Porque te decía hace ratito, la ciencia nos ha dicho, hasta ahorita, ha demostrado que nosotros nacemos siendo hetero u homosexuales. Nacemos. Entonces, pero a ver, ¿tienen acaso influencia
mamá y las 5 hermanas con el niño. Pero además deja de eso, vamos a ponerlo más dramático, Cris, es el niño, el hijo más chico, ¿sale? Está rodeado de medias, de pelucas, de pestañas, de perfumes, está rodeado de faldas, de ropa interior. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que puede generar? Puede generar un conocimiento muy amplio del niño con respecto a la forma de arreglarse de las mujeres. Y entonces cuando tiene pareja, le va a resultar muy familiar todo el escenario que su esposa o su pareja haga, porque él estuvo rodeado de eso. Algunas personas, algunos hombres podrían asumir posturas, digamos, un tanto no tan toscas, no tan bruscas como los hombres. ¿Por qué? Bueno, pues porque fue educado en un mundo femenino, sutil, delicado, con ciertos detalles, donde no hay brusquedad, donde no hay violencia. Y cuando hablo de violencia no me refiero a golpes, sino me refiero a juegos rudos. Entonces, vamos a observar que las niñas son modositas, tranquilitas, y que juegan a pintarse y a peinarse, y entonces el niño las peina, y el niño las maquilla, pero que él se maquilla a sí mismo es muy complicado. Posiblemente permita que las hermanas lo maquillen, posiblemente, no necesariamente. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo podemos interactuar en este proceso? Es que es muy interesante, porque el niño va a aprender ciertas pautas comportamentales, pero no va a convertirse ni en bi ni en homo, ¿vale? Ni la niña. Simplemente las pautas comportamentales van a ser un poco diferentes. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, vamos a ver a niños más delicados, más sutiles, que van a tener un cuidado mayor con su ropa, con su aseo personal, porque ve que las hermanas se cuidan, de que no le aparezca la lonja, de que el busto no se le salga del brasier, de que todo coincida, de no combinar más de 2 colores, donde tiene que estar bien acicalado, donde no se permite, no sé, comer cebolla porque le huele la boca, si va a interactuar verbalmente con alguien. Entonces, este tipo de conductas que son generalmente femeninas, el hombre las va a adoptar. Ahora, la pregunta sería, ¿este tipo de conductas que un hombre pueda copiar de una mujer están mal? Desde mi perspectiva, no. No, no están mal. Tiene sus ventajas, porque el hombre va a desarrollar su parte femenina y esto le va a permitir tener muchas amigas y va a poder ser más empático con las mujeres. Y cuando tenga pareja, va a poder relacionarse mejor con su pareja, porque su parte femenina está más desarrollada. Por ejemplo, en su atuendo personal, va a ser una persona más, digamos, combinada, más cuidadosa en la construcción de su espacio, de su medio ambiente, pues va a meter plantitas, cuadritos, detallitos que hacen que su espacio esté más armonizado, actitudes y comportamientos que son más femeninos que masculinos. Pero tomemos en cuenta esto, las mujeres tienen una parte masculina que algunas mujeres desarrollan más. Los hombres tienen una parte femenina que también logran desarrollar más. Pero estamos hablando solamente de formas de comportamiento que nos ayudan a relacionarnos, nada más, y que no hacemos Afeminados. Miguel Ángel, afeminados. Los afeminados son eso que usted está describiendo ahora. Que son hombres, pero que son delicados. Eso es lo que usted está hablando. Miguel, ¿y por qué usted se ríe tanto? Miguel, sí, esos son los afeminados. Sí, pero ¿por qué utilizar ese nombre?
Bueno, así que le dicen aquí en República Dominicana, afeminados. Tienen, ¿cómo se llaman? A ver, tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir, no sé por qué. ¿Cómo se le llama? Ya, a ver, afeminados o metrosexuales. ¿Sí sabes qué es un metrosexual? Sí, pues es un afeminado, lo que tú conoces como afeminado. Ok, desarrollan mucho su parte femenina. A la pregunta es, a las mujeres que tienen identidad sexual de mujeres, género de mujer, sexo de mujer, ¿le gusta un hombre así? Yo te hago la pregunta a ti. Porque a mí no me gustan así. Yo no sé las otras, yo no soy una persona con una mentalidad cerrada. El que le guste está bien. A mí no me gustan así. Tienes en este momento, en tu espacio físico inmediato, Liz, ¿tienes colaboradoras mujeres? Ahora No hay. mismo no. Aquí todo estoy llena de hombres en este momento. Muchos hombres aquí al lado mío. Bueno, cuando termine el programa, yo me imagino que en tu medio laboral debe de haber mujeres. Pregúntale si les gustan los hombres, como tú les dices, afeminados, o los hombres, metrosexuales. O sea, son hombres muy delicados que se ponen que que la mascarilla, que el exfoliante, que se pintan las uñas con con gel transparente, que se pintan el pelo, el bigote. Y no, el problema no es que se pinten o que se arreglen, sino el exceso de cuidados que tienen. ¿Sí me explicó? Y entonces, pregúntales a tus compañeras, Miguel, mujeres más jóvenes, mujeres de mayor edad que tú. Sí, Miguel, dime. ese va a ser el próximo tema que vamos a tratar aquí. Vamos a realizar una encuesta donde vamos a evaluar ese punto, esa atracción que sienten las mujeres hacia un metrosexual. ¿Qué te parece? Nos vamos a ir ahora por ahí, vamos a hacer ese lito aquí, en este programa. Perfecto, sí, y lo armas, mira, todavía tenemos temas para seguir hablando acerca de lo que es eh, diversidad sexual, pero también podemos hablar acerca de de este tema que es muy interesante, ¿no? O sea, cómo las mujeres quieren percibir a los hombres, ¿no? Y que ese es un problema bastante serio, ¿eh? Es un problema bastante serio. Fíjate que hay un dilema cuando dicen las mujeres que se van a casar. Dicen, cuando yo me case con él, lo voy a cambiar. Y el hombre no cambia. Y el hombre dice, ojalá nunca cambie. Y cambian. ¿Vale? Y entonces la forma en cómo nosotros construimos expectativas, porque esto es una expectativa, entonces, ¿qué pasa cuando yo construyo expectativas con respecto a alguien? ¿Sí me explicó? Y es parte de nuestra propia naturaleza, no, no tanto las expectativas, sino los comportamientos. Mira, por ejemplo, ¿tú eres mamá? Cris, ¿tú eres mamá? Ok. Cuando tus bebés eran pequeños. Las dos cosas, mamá y mamacita, mírame. Okay. Eso soy yo. Bueno, okay, pero bueno, vamos a hablar de la mamá, no de la mamacita. El ejemplo es ese. Entonces, a ver, Cris, cuando tus bebés estaban pequeños y lloraban en la noche o hacían un pequeño sonido, inmediatamente tú te despertabas. Te despertabas y ibas y los atendías. Y volteabas a ver a su papá y roncando, durmiendo, como si no pasara nada. Y tú te preguntabas, bueno, ¿y qué este güey no está oyendo que su hijo o su hija está llorando, que ya se le atoró la colcha, la almohada y todo eso? ¿Cómo es posible que no se dé cuenta? No, es que los varones como tal,
ese tipo de ruido no somos muy perceptivos. Pero, sin embargo, si oímos un ruido que venga de afuera de la casa, ese ruido sí lo oímos nosotros y ustedes no. A eso también. ¿Perdón? No le podemos llamar tigueraje a eso, a que no escuche, porque un muchacho dando gritos solo oyen hasta del otro lado de la casa. Lo que pasa es que desarrollas más una percepción auditiva. Mira, por ejemplo, el llanto de un bebé tiene dos momentos. Por ejemplo, en el primer momento es un llanto indiferenciado, es decir, llora y no sabes por qué llora. ¿Sí me explicó? Y entonces le haces la prueba del biberón, le haces la prueba del dedo, le metes el dedo en el pañal, a ver si está sucio, lo cargas. O sea, haces muchas cosas. ¿Por qué? Porque no eres capaz o no somos capaces de entender el llanto indiferenciado del bebé. Después de un tiempo, cuando el bebé llora, el papá o la mamá ya son capaces de decir, tiene hambre, tiene calor, ya se hizo del baño. Y tú dices, ¿y cómo lo sabes? Porque ya tienes un código, ya aprendiste el código del llanto diferenciado del bebé. Y entonces, a partir de eso, logras identificarlo. ¿Sí me explicó? Y entonces son una serie de condiciones que vas a ir desarrollando y con tu condición materna eres capaz de percibir más los sonidos que emiten tus hijos que los sonidos que vengan de afuera. El hombre en su condición de protector es más fácil que perciba los sonidos de afuera y que esos sonidos de alguna manera tengan que ver con la seguridad y la integridad del clan. ¿Vale? La aclaración. Tenemos un comentario de las redes sociales. Adelante. José de Olio Reyes, buenas tardes, gracias por comentar. La naturaleza viene manifiesta y no cabe duda, a excepción que el niño nazca con los dos miembros. ¿Qué opinas, Miguel? Es importante saber de dónde viene la expresión de diversidad sexual. Repita el primer comentario, por favor, para que Miguel lo analice. José de Olio Reyes comparte con nosotros. La naturaleza viene manifiesta y no cabe duda, a excepción que el niño nazca con los dos miembros. Pues son atrofias, o sea, no es algo que uno quisiera. O sea, mira, cuando nosotros nos estamos formando, a los pocos instantes de que se empieza a dar la división celular, después de que el espermatozoide y el óvulo se conocen y que el óvulo le corta la cola al esperma, empieza a generarse una división celular y luego se empiezan a construir las cadenas genéticas, la cadena genética del nuevo ser. Para construir la cadena genética del nuevo ser, vamos a utilizar la cadena genética del padre y de la madre. Recordemos que tenemos 23 cromosomas, 23 masculinos, 23 femeninos, y entonces el cromosoma masculino, perdón, el cromosoma 1 masculino tiene que ir con el cromosoma 1 femenino. Y esto lo vamos a ir desarrollando para cada parte de nuestro cuerpo. ¿Sí me explico? Para cada división celular se va haciendo esto, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Y entonces vamos a entender, además de esto, dos cosas. Hay un gen dominante y un gen recesivo. Por ejemplo, Cris, ¿tú por qué eres de color claro? ¿Quién de tu papá, quién de tus padres es el mismo color que tú? ¿Tu papá o tu mamá? Bueno, entonces a lo mejor tú me dices, no, mi papá. Bueno, entonces el gen del color de tu piel es el dominante y el de tu mamá es el recesivo. ¿Sí me explico? Ok. ¿Por qué tienes el pelo de ese color? ¿Por qué eres de ese tamaño? ¿Ok? Porque los genes se van cruzando. Pero ¿qué pasa
cuando en la construcción del aparato reproductor existe que el 1 se junta con el 8, el 3 con el 9, el 20 con el 5. En el momento en que 1 no se pega con el 1, o el 2 con el 2 o el 3 con el 3, automáticamente ya hay 2 modificaciones genéticas. ¿Sí me explicó? Ya hay 2 modificaciones genéticas. Entonces, ahí surge la atrofia o el síndrome, en donde, debido a que hay una alteración en la cadena cromosomática, esta alteración va a producir que no se hagan las cosas adecuadamente. ¿Sí me explicó? Y entonces una mujer puede tener el clítoris muy, muy grande, hasta más grande que el pene de un hombre promedio. Y un hombre puede tener una cavidad vaginal. ¿Sí me explicó? O puede tener, digamos, la forma de la cavidad vaginal sin tener la cavidad vaginal. Entonces, esto es una condición meramente genética, es meramente de formación. Muchas personas podrían estar pensando que esto es debido a que la persona tomaba mucho café y se drogaba y tomaba mucho alcohol o tomaba medicamento. Discúlpame, no lo sé. No lo sé y no lo sé porque no soy médico. O sea, afortunada o desafortunadamente, Cris, no soy médico. Entonces, yo creo que esto fácil nos los podría responder un endocrinólogo, específicamente un médico con la especialidad en endocrinología, y él nos podría decir por qué surge o por qué se da esta variabilidad. ¿Sí? Hay hombres que tienen el seno más grande que las mujeres. Hay hombres que tienen más nalga que las mujeres. ¿Sí me explicó? Pero en algunos casos no hay problema. Por ejemplo, un hombre con nalgas no es ningún problema. ¿Por qué? Pues porque las nalgas le permiten al hombre que se le vea bien un pantalón. A las mujeres les gusta verle las nalgas a los hombres, no hay ningún problema. Pero sí es un problema el que un hombre tenga el seno más desarrollado que una mujer. ¿Sí me explicó? Para él y para la mujer esto no es agradable. Para un hombre que tenga un pene de 15 centímetros, ya la libró. ¿Sale? Porque está en el promedio de tamaño de penes, no hay ningún problema. Pero el que tenga un pene y una vagina, ese sí es un problema. O el que tenga una vagina y un pene, en lugar, parece como simulación de clítoris, es un problema. Pues sí puede ser un problema. ¿Sale? Pero bueno, ahí está para algún endocrinólogo. Sí. Miguel, hemos llegado al final. Continuamos el próximo jueves de la semana que viene con este recorrido tan importante que estamos realizando por el mundo de la diversidad sexual, donde vamos a tratar temas muy interesantes. Redes sociales y números de contacto. Claro, yo les pediría que si alguien considera que podemos hacer algo interesante o platicar, visiten la página íntimamente.com. Ahí nosotros podemos trabajar terapia individual, de pareja, familia, podemos trabajar terapia con problemas de relaciones, problemas emocionales, problemas sexuales y de todo tipo de índole. Y ahí nos podrían localizar. Gracias, Miguel, de verdad, como siempre, por compartir con nosotros tus conocimientos. Bueno, nos vamos directo al mundo del deporte. Hoy tenemos un temazo y está aquí con nosotros Juan Ricardo Peña Perdomo. Él es comunicador y panelista de nuestro querido programa, de nuestros queridos amigos, compañeros también, Socializando con Junior Cava. ¿Cómo tú estás, mi niño hermoso? Bienvenido a tu casa. Muy buenas tardes, me siento muy bien, agradecido por la invitación. Alegre de estar aquí porque he vuelto a mi segunda casa nuevamente,
hablar de lo que es la competencia de cuadrangulares. Así mismo. Entonces vamos a iniciar formalmente con la primera pregunta. ¿Qué padres e hijos han ganado esto? Los dominicanos, Vladimir Guerrero, padre, en 2007 ganó su primera competencia de jonrones, y en el 2023 su hijo Vladimir Guerrero Jr. Destacar que la primera persona que ganó este torneo fue en 1985, Dave Parker, del equipo de Cincinnati. Se estaba celebrando en el antiguo estadio de Minnesota. ¿Dónde se celebra la competencia de jonrones? Bueno, este año se va a celebrar en el estadio de Atlanta, el Tree Street Park. Se estará jugando desde el 14 de este mes. Se estará celebrando lo que es la competencia de cuadrangulares. Una tremenda competencia donde hay ocho bateadores de alto nivel, que siempre es bueno ver esta competencia, a ver cómo están los bates de cada jugador. Me gustó mucho esa parte, ver cómo están los bates. Entonces, ¿cuáles son las reglas de este tipo de competencia? ¿Cuántos jugadores participan? Participan 8 jugadores. Una de las reglas más importantes es que es por un tiempo limitado. Son 3 minutos la primera 2 rondas, la regular y la semifinal. Entonces, en 3 minutos, sí, y la final es de 2 minutos. Otra regla que es importante saber, como ya dije anteriormente, son 8 jugadores, entran en la primera fase, se eliminan 4, quedan 4. Los 4 que quedan llegan a lo que es una semifinal, y en la semifinal se sacan 2 para llegar a la final, donde se elige el ganador de lo que es el Home Run Derby. ¿Qué pelotero dominicano rompe la sequía de 9 años consecutivos sin ganar? Excelente pregunta. Es el pelotero, yo diría, una de las 2 caras del béisbol ahora mismo. Juan Soto, en el 2022 rompió con esa sequía. En el 2011 ya lo había ganado Robinson Cano, que fue la última persona que ganó este campeonato de esta competencia. Y Juan Soto, creo que eso lo ayudó bastante a ser el pelotero que hoy es. Ya sabemos de su contrato, uno de los mejores, digamos el mejor contrato actualmente de la Major League Baseball, y ha representado a la República Dominicana allá en la MLB. ¿Cuáles jugadores han ganado 2 veces? ¿Cuáles jugadores han ganado 2 veces? Una excelente pregunta. Pero el jugador que más ganado no ha sido 2 veces. Es Ken Griffey Jr., quien ganó 3 veces en 1994, 1998 y 1999. Jugadores que han ganado 2 veces, 2019-2021, Pete Alonso. Céspedes ganó en el 2013, 2014. Sabemos que esto es una competencia bien complicada para ganar seguidamente. ¿Por qué? Bueno, muchas veces cuando un jugador gana, al otro año no participa. Ha pasado mucho con los dominicanos. Por ejemplo, de Oscar hasta ahora, que fue el ganador dominicano del año pasado, hasta ahora, porque solamente han estado 6 jugadores que la MLB ha publicado. Hasta ahora no estará en esta competencia. Ya eso es una prueba de lo que yo estoy diciendo. Pero otra de la que es una competencia de mucho nivel, es muy
difícil ganar 2 años consecutivos, y yo creo que el que lo logra hacer es bien bueno, de verdad. Tiene un don, porque sacar la bola no es fácil de un parque. Y antes era más complicado el round robin, porque antes, tú sabes que con la tecnología ha cambiado mucho. El round robin, no, perdón, el home run derby ha cambiado mucho. El home run derby, ya que antes era por outs. Cuando el bateador daba un foul, era un out. Pero ya no es por out, ahora es por minuto. Me acuerdo también que había como una pelota, creo que plateada, que era la última que se le tiraba al bateador. Desde chiquito, muchas personas, desde pequeños, crecieron viendo lo que es esta competencia. Y al otro día el juego de estrellas, eso era un toque de queda. Sí. Por ejemplo, para mí, yo no me perdía ese tipo de eventos. Sí, ¿cuáles dominicanos van a participar ahora en el Home Run Derby 2025? Bueno, dominicano está, creo que uno de los bates más calientes ahora mismo, Junior Caminero, que es un buen pelotero. Aquí en la Liga Dominicana pertenece a los Leones del Escogido. Allá en la MLB pertenece a Tampa Bay. Ha tenido unos números muy hermosos, 57 carreras remolcadas. Yo creo que ha tenido un buen año, y creo que él, para mí, es uno de los favoritos. No es dominicano el que voy a mencionar, pero es de la casa donde se va a celebrar, que puede ser que también sea otro de los favoritos, que es Ronald Acuña Jr. Wow. Bueno, muchas gracias, Juan, de verdad, por compartir con nosotros esta tarde tus conocimientos sobre este mundo tan importante del deporte. Redes sociales y números de contacto. La potencia en los deportes. Así mismo, la potencia en los deportes. La potencia en los deportes en Instagram. Mi número telefónico 849-472-7887. También otra red social en Instagram, Juan Pena 28. Así mismo. Así que ya ustedes saben, mis amores, sigan a la potencia del deporte, que siempre pues tiene muchos temas muy interesantes de este mundo tan importante relacionado al deporte. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente este jueves. Mañana, señores, es viernes, pero no vamos a estar controversiales. Quiero avisarles esto con tiempo. Mañana vamos a estar en un mundo muy importante. Vamos a cocinar. Así que ya ustedes saben, aquí ustedes van a aprender mañana a hacer quipe, lo que no saben hacer quipe, y muchos platos diferentes. Así que mañana nos vestimos de chef, porque vamos a compartir un tema muy importante relacionado al mundo del arte culinario, donde vamos a aprender muchas recetas interesantes de parte de nuestros colaboradores. Así que ya ustedes saben, mis amores, nos vemos mañana. Pórtense bien para que los Reyes Magos le dejen en el 2026. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Bye.